Saludos, colegas. Nos encontramos en la lección sobre el tema de toma de decisiones y en esta oportunidad quise invitar a un colega que ya lo hemos visto en un par de ocasiones en el curso y que ha tenido mucha relevancia en nuestro país en temas de orientación vocacional. Les hablo de don Osvaldo Murillo, que habíamos leído en la lección 1 una ponencia que él hizo sobre el tema de la incertidumbre para el segundo congreso organizado por el colegio. Y también tenemos un video en donde él nos habla sobre el tema de trayectorias y transiciones. Bueno, en esta ocasión, ya que estamos hablando de toma de decisiones, lo quise invitar también para que conversemos un poco sobre el tema de la incertidumbre en la toma de decisiones. ¿Qué papel tiene? ¿Cuál es la variable que juega entonces el tema de la incertidumbre con la toma de decisiones? Don Osvaldo es eh, máster en orientación laboral de la Universidad de Costa Rica, es docente también de la Universidad de Costa Rica e investigador. Y don Osvaldo tiene un libro que se llama Los 6 pilares de la empleabilidad. Entonces, como ven, Osvaldo tiene muchísima propiedad para hablar sobre este tema. Bienvenido, Osvaldo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias y la verdad que un placer poder compartir siempre un poquito con colegas al respecto y que es un tema que nos apasiona y que definitivamente a todos nos corresponde atender tarde o temprano, ¿verdad? Con más o menor frecuencia, pero siempre va a estar ahí, así que es muy bonito poder profundizar en ello. Muchas gracias, Osvaldo. Osvaldo, bueno, como decía, quisiéramos reflexionar un poco en esta lección que hablamos de la toma de decisiones sobre qué papel juega la incertidumbre, ¿verdad? Ya veíamos la primera lección en la que realizamos su lectura que la incertidumbre es casi que inherente a la experiencia humana, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo tomarlo en cuenta cuando hacemos orientación vocacional y cuando procuramos trabajar esta parte del proceso? Sí, con la parte de la incertidumbre es la variable indeseada de los procesos de orientación. ¿Por qué es la variable indeseada? Porque es la variable que no puedo controlar ni como orientador o como orientadora, ni como persona orientada. Entonces, esa parte que se me escapa del proceso y por lo tanto no sé cómo controlarla, cómo manejarla y por lo tanto me hace sentir angustia dentro del proceso de orientación. No sé si les ha pasado, pero cuando uno hace los procesos de orientación, especialmente estos de toma de decisiones, llega el momento en el que la persona hace su elección y el proceso termina con la ejecución o la puesta en práctica de un plan, ¿verdad? Pero resulta que ese plan apenas empieza a ejecutarse, empieza a estar lleno de o estar influenciado por una serie de variables que algunas las pudiste controlar y prever y otras tantas no. Y entonces con esas que no, la persona generalmente al terminar el proceso siente angustia. Y hay cierta variable ahí que está de fondo y que dice, ¿y si me equivoco en la decisión? ¿Y qué pasa si esto no era? ¿Y si me tengo que devolver? ¿Qué pasa? Digamos que en los procesos de orientación, por ejemplo, de cambio de carrera, que es con los que trabajo personalmente con mayor frecuencia, la persona te dice, ok, bueno, sí, ya estoy decidido, me quiero cambiar de carrera. Y al final la pregunta que siempre les hago, ¿y cómo te sientes? Y es que no sé si me va a ir bien, ¿qué pasa si me va mal? ¿Y qué pasa si me vuelvo a equivocar? ¿Y qué pasa? Y entonces hay una serie, primero, de culpabilidades ahí, ¿verdad? Que se arrastran, pero hay otra serie de situaciones que es parte del proceso y que tenemos que asumir, ¿verdad? Pero tiene que ver precisamente con esa incapacidad de poder controlar la incertidumbre. Lo que podemos hacer en la medida de lo posible es reducir su impacto en la persona para que el manejo de la ansiedad que va a permanecer ahí no sea tanta que incapacite a la persona para actuar. Eso sí lo podemos hacer. Pero tratar de manejar el 100% todas las posibilidades y variables no es posible.
Bueno, y lo hemos visto un poco con este tema de la pandemia, ¿verdad, Osvaldo? Eh, cómo las personas tomaron muchas decisiones y jamás esperaron, por ejemplo, que tuviéramos que teletrabajar. Jamás esperaron que esa carrera que justamente estaban iniciando se diera casi en su totalidad durante el primer año de forma virtual. Y son cosas que son totalmente impredecibles, ¿verdad? No, no es algo que siquiera la persona lo pudo haber tomado en cuenta. Sí, correcto. Eso se llama, ese principio, es el principio eh, que denomina, ahorita no recuerdo el autor, si es Heisenberg, que lo llama principio de ecología de la acción. Entonces, el principio de ecología de la acción lo que nos está diciendo es que en el momento en que empiezas a echar un plan en marcha, a partir de ese momento empiezan a jugar sobre su ejecución una serie de variables que no puedes controlar. Has controlado y has proyectado una serie de situaciones que puedes controlar, eso está muy bien, pero tienes que estar claro de que hay otras tantas que no. Lo que pasa es que en los procesos de orientación siempre hemos manejado el idealismo en la toma de decisión. Y me incluyo porque muchos procesos los hemos hecho así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, es como haber metido a la persona dentro de un laboratorio a tomar decisiones y haberlo aislado de todas las variables posibles en la ejecución de la decisión. Claro. Y eso no es posible. Ya cuando la persona sale del proceso de orientación y empieza a ejecutar, se da cuenta que hay una serie de situaciones que no puede controlar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos que trabajar los procesos de orientación de manera tal que la persona cuando salga a ejecutar sus decisiones esté clara de que tiene que abrirle espacio a situaciones que no previó, al cambio y al riesgo de empezar a ejecutar, de que hay cosas que no van a salir tal cual las planeó y que incluso es importante que pueda considerar un plan B o hasta C si esto sucede. Pero aún así, siempre hay que dejarle espacio a lo incierto. Eh, ¿Cómo? Bueno, ya es que tengo que pensar en qué puede pasar en la ejecución, de qué situaciones que no puedo prever, y como no las puedo prever, no sé cuáles son ni cómo son, entonces tengo que empezar a trabajar con la actitud que es la dimensión que se nos queda muchas veces afuera. En la parte de la actitud, de cómo recibo la incertidumbre, supongo, de cómo la Exactamente, percibo. de cómo la percibo. Porque entonces aquí entramos a jugar con la incertidumbre en varios frentes. Número uno, como les decía al principio, o sea, uno puede estar claro de que existe la incertidumbre. Vamos a ver, esto no es nuevo. Lo que sí es cierto es que es más acelerado y muchísimo más constante ahora que antes. ¿Mm? Porque los cambios siempre han estado presentes. Lo que pasa es que antes tal vez no eran tan vertiginosos y le daba cierto tiempo de acomodo a la persona para adaptarse a las nuevas circunstancias. Ahorita vos te estás adaptando a las nuevas circunstancias y vuelve a pasar otra cosa. Entonces, empezamos a trabajar con que la incertidumbre o me peleo con ella, que lo cual sería, desde mi perspectiva, algo ilógico porque siempre va a estar ahí, o la meto en los procesos. Entonces, tengo que meterla en los procesos. Y muchos autores han hablado de la importancia de orientar en la incertidumbre para los nuevos contextos, pero pocos se detienen y nos dicen cómo, Ujú. cómo se trabaja eso. Entonces, analizando un poco el tema, escribía con doña Irma Arguedas, una gran profesional, una gran investigadora, colega, y trabajamos al respecto y pensábamos, bueno, ¿cómo podemos trabajar este asunto de la incertidumbre? En un primer momento tratando de decir cómo la quitamos, ¿verdad? Pero eso no es Claro, cierto. sí, por El supuesto. asunto es qué podemos trabajar para bajarla un poco, Más bien porque sería la como, sensación, digamos, ¿sí? La sensación no es bonita. A sí, nadie le gusta sentir la incertidumbre, pero lo cierto es que hay que bajarla un poco. ¿Qué nos está diciendo? La incertidumbre lo que nos lanza son luces. Nos dice dos cosas. Uno, te falta información sobre una situación sobre la que tienes que decidir y por eso te sientes así.
O dos, más bien tienes demasiada información y tienes que empezar a priorizar cuál vas a empezar a usar para que te deshagas de aquella que no te sirve, ¿verdad? Es básicamente eso. Entonces tengo que empezar a jugar con esas dos cosas si quiero bajar la incertidumbre. El polo opuesto, si fuera una fórmula matemática, por decirlo así, es que entre más esperanza, menos incertidumbre. Son inversamente proporcionales. Entonces tengo que empezar a incrementar el sentido de esperanza. ¿Por qué? Porque es aquella que me dice que frente a las circunstancias conocidas o desconocidas, hay situaciones siempre favorables para mi desarrollo personal, aunque en el momento pareciera que no son así. Por eso te decía, hay que empezar a incluir la variable actitud, porque va a Claro. depender mucho de la actitud con que la persona asuma el proceso. Y Osvaldo, esto nos y lleva, sí, perdón, ¿cómo definiríamos en ese caso la esperanza para entenderla bien? Porque también hay algunos movimientos que no son necesariamente ni psicológicos ni profesionales, ¿verdad? Como, no sé si conocen el famoso libro del secreto, que ajá, es, si pienso de esta forma, todo el universo se va a mover a favor para que esto suceda, y eso es algo que evidentemente eh, sale completamente del ámbito de lo que nosotros eh, manejamos como algo adecuado, ¿verdad? ¿Cómo definir o distinguir bien la esperanza para no caer en ese tipo de conceptos? sí, y caemos en ese idealismo mágico del que nos hablan los Exactamente. enfoques cognitivos, ¿verdad? De que, de, de que existe una confabulación universal para que todo salga bien o todo lo contrario, ¿verdad? No, la esperanza, eh, me acuerdo en ese artículo que se llama Promoción de la Esperanza para adolescentes en un contexto incierto, más o menos por ahí es que se llama. Y trabajábamos con el concepto de esperanza de Freire, pero también de Eric Fromm, que hablan un poco al respecto y nos plantea algo que es clarísimo, y es que la esperanza tiene que ser una esperanza activa. Es decir, si yo espero que mis actos, mis voluntades, mis decisiones, pues tengan un fin, un objetivo determinado que yo primero tuve que haberme planteado Ujú. y hacer todo lo necesario para conseguirlo, con la esperanza de que así va a ser. Pero no es una esperanza ilusa de que absolutamente todo lo que voy a hacer va a suceder a mi antojo. Eso no es cierto. O que todo va a salir bien o de acuerdo a lo planeado. O de acuerdo a lo planeado. Existe la posibilidad. Vamos a ver, es como llevarlo al plano racional y decir, ok, el positivismo está bien en cierto sentido, pero siempre y cuando yo trabaje para que se logren esos aspectos. Claro, Si yo me quedo esperando que me caiga, como decías vos como ese libro, el regalo, entonces es como, a ver en qué momento, yo, porque solo quiero, solo porque quererlo y porque se me antojó, pues así va a ser. Y no, ¿verdad? Eh, es un asunto que yo tengo que movilizar todo lo necesario para que así sea. Y si aún así no sale, pues el concepto de esperanza lo que me hace es predisponer una actitud para poder entender que en medio de la situación que no salió como yo quería, puedo desprender un aprendizaje para dejármelo para futuras ocasiones. Eh, y es que esto es lo que nos lleva al otro punto, que es precisamente el de sentido, ¿verdad? Y aquí ya nos metemos estamos hablando siempre en un plano del existencialismo, ¿te das cuenta? claro. Entonces, ese plano lo que nos dice es, ok, si yo quiero tener esperanza, la única manera de tener esperanza es encontrarle sentido a lo que está pasando. Si yo no le encuentro sentido a lo que está pasando, no voy a tener esperanza. Por lo tanto, si yo no tengo esperanza, lo incierto me come, ¿verdad? Pero si yo en medio de lo incierto soy capaz de encontrar sentido a lo que está pasando, por lo tanto puedo seguir adelante y puedo seguir haciendo planes y puedo seguir proyectando y puedo seguir planificando cosas. Aunque entiendo que cada vez es más difícil hacerlo a largo plazo, pero lo puedo hacer. Exacto. Entonces, básicamente lo que yo tengo que trabajar, porque eso es lo que nos planteamos en algún momento, ¿qué puedo hacer para trabajar precisamente en las personas o qué enfoque o qué argumentos existen para trabajar el sentido de las cosas?
Entonces ahí es donde nos encontramos con una clara respuesta de frente. Nos dice, bueno, la logoterapia está ahí. ¿Qué es lo que nos dice la logoterapia, Víctor Frankl? Bueno, muchísimas cosas, pero entre tantas está precisamente que están los valores existenciales, ¿verdad? Que, que en un esfuerzo por operacionalizarlo, cuando lo trabajamos en esa línea. Bueno, ¿cuáles son las cosas que haces? Es decir, los valores creativos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pongámoslo en el plano de la pandemia. Claro. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, en este momento de tu vida, en medio de todo esto de la pandemia? Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te gustaría hacer y qué no estás haciendo? Son cosas que nos estamos planteando y estas preguntas, específicamente en el plano creativo, en el valor creativo, que es al que se refiere Frank, y le da una responsabilidad, una participación a la persona y no lo deja en un plano receptivo de simplemente ver cómo me adapto a las cosas y ya está, ¿no? Sino que lo sacamos del plano reactivo y lo ponemos a trabajar proactivamente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Le devolvemos la responsabilidad de la acción a la persona orientada, ¿verdad? Para que tome decisiones. En medio de esta, tienes que tomar una decisión, sí, ¿por qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para tomarla, para adelantarla, para dar los primeros pasos, etcétera? Y posiblemente entre las respuestas puede ser que nos encontremos que la persona esté postergando o esté procrastinando la decisión. Eh, Mientras que en un segundo plano, una vez que hemos contestado esto, es llevar a la persona a preguntarse, bueno, en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿qué estás aprendiendo? ¿Cuál es tu aprendizaje? Eh, ¿Qué te ha dejado todo esto? ¿Verdad? Que cuando uno habla con estudiantes y con personas en general, se da cuenta de que ahorita podríamos decir que nos encontramos en ese plano. Muchas personas están planteando el asunto de decir, bueno, la verdad es que esto de la pandemia va para largo, así que la pregunta que me queda es, bueno, de todo esto que estoy aprendiendo yo. Y ha sido muy interesante. Escuchaba un día de estos a unos estudiantes que estaban pasando por una situación muy difícil de estrés, de trabajos, de cosas que no salen. Y uno de ellos después empezó con otra serie de participaciones a tomar otro sentido la charla. Y ellos hablaban de que, bueno, sí, al final de cuentas no todo es tan bueno, pero déjenme decirles que esto me ha permitido poder cuidar a mi mamá de una enfermedad que tiene, entonces me turno entre las clases y el cuidado de mi madre, porque si no fuera por mí, nadie más la cuidaría. Igual otra persona decía, en el caso mío es con mi hija, he tenido más tiempo para estar con ella, cosa que no tenía antes. Sí, me ha costado organizar mi tiempo, pero he aprendido a hacerlo en el camino. Entonces, hemos aprendido cosas. Claro. Ese es el plano experiencial, es decir, qué experiencia te está dejando el proceso. Y por último, precisamente, reconocer que hay situaciones que no están en mi mano, que no puedo controlar, que no puedo variar, y entonces ese es el plano actitudinal. Bueno, ante las circunstancias que no puedes cambiar, modificar o controlar, ¿cuál es tu actitud? ¿Verdad? Entonces, eso nos permite sacar el sentido, incluso en los elementos más trágicos, que es la triada trágica de la logoterapia, ¿verdad? De la culpa, del sufrimiento y de la muerte. Pero, pero por lo menos ya nos deja una línea a seguir en los procesos de orientación. De orientación. Muy interesante, eh, muy interesante la utilidad de la logoterapia en este caso, porque al final, Osvaldo, y de hecho en algún momento lo habíamos conversado, cómo se van integrando nuestros enfoques y lo que vamos eh, viendo, ¿verdad? En función de los procesos, porque alguien podría decir, bueno, que Víctor Frank no es un teórico de la orientación vocacional, ¿verdad? Propiamente no lo es, pero sin lugar a duda se puede tomar muchísimo para efectos como este, ¿verdad? Como el manejo de la incertidumbre en la toma de decisiones y eso es algo que sí es muy vocacional, ¿verdad? Te voy a plantear un ejemplo. Este es Víctor Frank y todo lo que podría llegar a aportar en ese sentido. Para mí, digamos, el término vocacional, si bien es cierto, se ha desvirtuado mucho y tal vez en algún momento tuvo una connotación más o nace por una connotación muy religiosa que se trae a otros aspectos del desarrollo de una carrera.
y por claro. eso de algún momento ya se empezó a dejar de lado y se habla más del desarrollo de la carrera. Pero hay un elemento del desarrollo de lo vocacional que yo no puedo perder o dejar de lado. Para mí, vocación y sentido de vida son como primas hermanas. Claro. Vienen siendo muy similares. Usted no puede entender una sin la otra. Es muy curioso. Eh, la clarificación, el proceso de clarificación de sentido de vida, porque estamos hablando de que los teóricos dicen que uno no descubre el sentido de vida, sino que va clarificando el Ujú. sentido de vida. Podemos hablar exactamente lo mismo de la vocación o de la carrera, o sea, la vas clarificando, no es que la descubrís, como que tuviste que ir a cavar un pozo del tesoro y sacarla, sino que la vas clarificando. Entonces, eso me parece que leer más, estudiar más o ver desde la óptica de la logoterapia, la vocación, el desarrollo de carrera, sería riquísimo, ¿verdad? Sería riquísimo seguirlo profundizando. Pero te pongo otro ejemplo de cómo todo se mezcla. Hace poco empecé un proceso de orientación, ahí lo vamos llevando, una chica que se acerca a mí porque me dice que hay un proceso que ella tiene cierto temor o está indecisa, ella está indecisa en seguir un posgrado fuera del país o acá en el país o empezar a trabajar, pero ella dice que tal vez ella no se siente capaz de desarrollarse exitosamente como profesional, aunque ya esté cercana a graduarse. Le va bien. Entonces empezamos a profundizar un poco y ella decía, es que de por sí yo no me veo como una mujer exitosa. Eh, de por sí tampoco me interesa ser una mujer exitosa. Entonces empezamos a trabajar el concepto del éxito y demás. Dice, bueno, es que a mí no me interesa figurar, ni tener una gran casa, ni tener un gran carro, ni tener muchas cosas de esas. O sea, ahí, perfil bajo. Ok, vamos un poquito para atrás. Decir, en otro momento, en otra circunstancia, se ha sentido igual. Me dice que sí. Entonces empezamos a explorar un poquito su personalidad y nos encontramos que para poder llegar al meollo del asunto, utilicé un análisis transaccional. ¿Por Ujú. qué? Porque esta persona ha vivido bajo una serie de guiones de vida y mandatos de vida desde que era pequeña, que se sintió completamente rechazada por su familia y constantemente comparada con sus hermanos, que le hicieron asumir un rol o un perfil bajo y por lo tanto se siente completamente lastimada y su autoconfianza también, tanto así que considera que cuando llegue al mercado de trabajo no lo va a poder hacer. Claro. Entonces, vamos frente a un análisis transaccional que, que nos da otras herramientas, nos da otros criterios. Otra muchacha que decía, bueno, es que a mí lo que me pasa es que toda la vida crecí pensando que yo tenía que ser y tengo que ser el apoyo de mi madre y no lo puede hacer absolutamente nadie más. Y cuando decide por una carrera, lo hace en función de lo que la sociedad espera. Entonces hay una serie de situaciones en su historia de vida que la llevan a inclinarse por cambiar de carrera hacia una ingeniería o un diseño gráfico completamente diferente al área de la salud en la que se encuentra. Entonces ahí es entender, como lo dicen los enfoques de desarrollo de carrera, que somos un conjunto de identidades subjetivas construidas a lo largo de la historia, donde hay roles, actividades, interacciones, cambios que nos hacen configurarnos e identificarnos de maneras distintas y todo eso se conforma en nuestro sistema de identidad actual. Si yo no comprendo eso y pretendo entender disociada la identidad de carrera con todo lo que la persona transcurrió durante toda su vida, mi análisis va a ser muy lineal y por lo tanto muy escaso. Claro, va a ser sumamente limitado. Es muy interesante visualizarlo de esta forma, ¿verdad? Y cómo, en efecto, eh, incluso cuando hablamos de desarrollo vocacional y propiamente también en este curso, eh,
insistimos en que el desarrollo vocacional no se da separado del resto de elementos de la vida, ¿verdad? Muchas veces queremos como agarrar con pinzas un tema y hablar solamente de ese tema y no tomar en cuenta otras variables, pero hay muchísimas variables y bueno, si volvemos a la toma de decisiones, ¿cuántas variables no entran en juego que no son meramente el análisis del mercado laboral o si la carrera tiene salida o no, o ese tipo de cosas que es normalmente en donde muchas veces nos quedamos en el discurso, ¿verdad? Nos quedamos de una forma un poco superficial. Sí, corremos ese riesgo de quedarnos solo en rasgos y factores. Vamos a ver, em, sigue siendo vigente, sigue siendo funcional, los rasgos y los factores, eso no lo vamos a quitar. Siempre, al final de cuentas, esa es una valoración de la persona, del contexto y tomas una decisión. Pero no lo podemos hacer, el análisis personal no lo podemos hacer lineal y el análisis de mercado tampoco. Por lo tanto, la decisión es mucho más compleja, es un proceso complejo, no es un proceso lineal. Eh, Estoy de acuerdo que hay una serie de etapas que se pueden seguir, pero dudo que estas etapas sean prescriptivas. O sea, tengo que hacer uno, dos, tres y tomar la decisión. Eh, Eso es quedarnos un poquito cortos. O sea, el análisis de la persona tiene que ser un análisis complejo. Te puedes ayudar con la métrica, te puedes ayudar con los instrumentos vocacionales, con test y esto, pero como las personas siempre andan buscando la receta, ¿verdad? Tienes que sacar a la persona de la perspectiva de prescripción, ¿verdad? Usted por tener esta personalidad, por lo tanto, le sirven estas carreras, Claro. ¿verdad? Tipo Holland, pero no nos podemos quedar solo en esa perspectiva. Dice mucho, pero no lo dice todo, porque tenemos, siento yo, que siempre llevar a la persona al análisis de sus transiciones, al análisis de sus significados, que es lo que plantea Sábicas al final de cuentas con los procesos de desarrollo de carrera, del diseño de carrera, que al final de cuentas no son solo lo que la persona vive, sino el sentido, y volvemos al sentido, al significado de las cosas. Eh, y aquí es donde uno dice, bueno, si es un proceso complejo, difícilmente un solo autor, un solo enfoque me lo pueda decir todo, ¿no? Si leemos, por ejemplo, el documento que salió el año pasado del Handbook of Counseling eh, de, de, de Estados Unidos, ¿qué es lo que nos plantean? Bueno, básicamente que es necesario plantearse un marco referencial teórico que pueda integrar las diferentes perspectivas teóricas existentes para poder dar una explicación lo más compleja posible dentro de los procesos de orientación. Y surge una propuesta interesante. Y la propuesta interesante es, bueno, ¿qué tal si tenemos como marco referencial la teoría general de sistemas para poder incluir, porque su elasticidad y su complejidad al mismo tiempo nos permite incluir todas las perspectivas existentes para dar explicaciones más completas Claro. del fenómeno vocacional? Entonces, ahí ya nos plantea algo interesante. Y al lado de la teoría general de sistemas nos están proponiendo la teoría del caos, que es muy interesante también, ¿verdad? Pero por ahí están apuntando las nuevas perspectivas. Qué interesante, qué interesante. De hecho, desconozco por completo ese documento, ¿verdad? Pero ya ténganlo por seguro que terminamos y me voy a Google, Osvaldo. Eh, pero es muy interesante porque la teoría sistémica, como dice usted, es lo suficientemente compleja para ver la interacción. Vamos a ver, el individuo en una interacción constante con su sistema y cómo influye, ¿verdad? Y de hecho creo que este término que usted mencionó ahora, ecología de la acción, si no me equivoco, también viene de los enfoques sistémicos. Si no me equivoco, puedo estar ahí equivocado, la verdad. Sí, Osvaldo, eh, sí, sí. sí, no quisiera dejar de pasar por alto la oportunidad, ya que usted también tiene el libro de los 6 pilares de la empleabilidad.
cuando hablábamos incluso también hasta del mercado laboral. Eh, en esta lección en particular también vemos la perspectiva de Gelat, que de hecho cuando usted nos hablaba del tema de la actitud hacia la incertidumbre, Gelat lo propone de una forma muy interesante, ¿verdad? Porque él habla de la incertidumbre como algo positivo y por eso menciona incertidumbre positiva. Pero Gelat también tiene una visión y él plantea unas paradojas como una serie de principios para la toma de decisiones, ¿verdad? Usted en su libro también maneja algunas paradojas. Entonces, quisiera preguntarle por qué este análisis o esta propuesta por paradojas, ¿verdad? Y más o menos cuáles son las paradojas que se incluyen en su Ujú. propuesta, en su libro. Sí. Eh, el, el concepto de paradoja es muy interesante y cuando uno busca el concepto de paradoja para procesos educativos, hay autores que plantean que si hay algo que es capaz de disparar la creatividad de la persona para buscar respuestas y alternativas es el concepto de paradoja, porque la vemos presente en muchos aspectos de la vida, digamos. La vida en sí misma es paradójica, si te lo planteas en términos de sentido. Hace poco veía una película, no recuerdo el nombre, pero tenía mucha razón cuando decía, bueno, lo que le da sentido a nuestra vida, curiosamente, es la muerte también, Ujú, porque sabes que te vas a enfrentar a un momento finito, que te vas a morir, y por lo tanto, eh, este espacio presente que tienes en este momento lo tenés que explotar y disfrutar al máximo, ¿verdad? Eh, es paradójico también el mercado de trabajo en el sentido que te demanda una serie de situaciones, como por ejemplo, todos queremos estabilidad, que eso lo planteo en el libro, todos queremos un trabajo que nos dé estabilidad, y el mercado dice, yo te puedo dar un trabajo con estabilidad siempre y cuando usted está preparado para no estar estable. siempre y cuando esté dispuesto a Eso es adaptarse al paradójico cambio. en sí mismo, ¿verdad? Es una verdad que contiene dos, ¿sí? ¿Sí? Exactamente. O sea, usted puede estar estable siempre y cuando entienda que lo más estable siempre es el cambio. Ujú, El concepto de cambio en sí mismo es paradójico. Entonces, no podemos escaparnos de ese elemento. Otro criterio que al mismo tiempo está ahí es que el mercado de trabajo dice tenés que trabajar en equipo, pero para trabajar en equipo es importante que sepas competir. Y sabemos que el trabajo en equipo, más que competitivo, es cooperativo, pero el ujú. mercado de trabajo lo entiende distinto. Eh, el mercado de trabajo te dice, es importante que te especialices, que tengas más títulos, más títulos y más títulos, pero al mismo tiempo te dice, eh, eso no te va a garantizar el trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es paradójico también. Entonces, el análisis de mercado requiere precisamente entender que las personas siempre se van a estar moviendo en una paradoja y que entre más paradojas hay, más incierto es el proceso de mercado de trabajo. En el libro yo planteo 4 o 5, pero si ustedes se ponen a analizar el asunto de las paradojas, pueden ser muchísimas más. Y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Ok, si la persona siempre va a estar en una paradoja, está entre dos extremos que pareciera ser importantes los dos, que los dos parecen ser igualmente reales, que los dos parecen ser igualmente necesarios para el mercado de trabajo, entonces me tengo que decidir por uno. Esa es la perspectiva. Ojo, aquí viene la toma de decisión, ¿ves? Entonces, me tengo que decidir por uno, pero si me muevo a un extremo, dejo el otro. En cambio, la perspectiva, por ejemplo, así entiendo yo la empleabilidad, Claro. es desarrollar la capacidad de la persona, no para decidirse hacia un extremo u otro de la paradoja, sino para saberse movilizar entre los extremos, y esta movilización de péndulo entre los extremos lo que me va a permitir es mantener cierto equilibrio en medio del constante cambio. Ujú. Entonces, el asunto de la empleabilidad es la capacidad de la persona para mantener esa capacidad homeostática frente al cambio en el mercado de trabajo. Te das cuenta aquí, nos volvemos a traer ciertos elementos de la teoría sistémica para poder explicar la complejidad del proceso. A veces las personas que toman una decisión se ven confrontadas precisamente
entre elegir entre una opción y otra. Bueno, tal vez lo necesario es plantearnos hoy por hoy, ¿será que tengo que decidir entre una opción y otra? ¿O será que puedo moverme entre los extremos de una y otra, trayendo lo mejor de cada elección y decidir construir una nueva propuesta? Ujú. Entonces, este es otro elemento interesante en la toma de decisiones, pero Y es es muy hipotético interesante en ese también, momento. no, pero también es muy interesante, Osvaldo, porque justamente, como decía usted, desde rasgos y factores se tiende a ver la decisión como algo también muy de un momento, pero realmente creo que ver la complejidad nos exige más bien a formar a las personas en, en su habilidad, su competencia, su actitud, para que pueda tomar decisiones en la incertidumbre, ¿verdad? Porque no es elegir en un momento la carrera, es que al mes siguiente puede toparse con una situación que le plantea hacer un ajuste, hacer un cambio y requiere tomar una decisión y quizá ahí no está el profesional de orientación para asesorarlo en ese momento. Entonces, es más un tema de también de formación que solamente el tema de tomar una decisión en particular en un momento, porque de hecho el desarrollo vocacional o el desarrollo de carrera, como mencionaba usted, ¿verdad? Desde esta, o construcción de la carrera, desde estos otros enfoques, al fin y al cabo no es algo estático, es algo que está en constante movimiento y la toma de decisiones no es un momento, sino que es algo que se va a volver una constante a lo largo de la trayectoria. Correcto. Sí, las personas van a seguir tomando decisiones. Lo curioso es que eh, pareciera que no, pero todas estas decisiones que van a seguir posterior eh, siguen siendo vocacionales. Como vos Ujú. decís, no podemos aislarlo, no podemos aislar las dimensiones. La persona es una sola, es una unidad. Y cualquier decisión que tome afecta a cualquiera de todas las demás áreas. Exactamente, exactamente. Bueno, Osvaldo, muy agradecido por el espacio y también por darnos su perspectiva sobre el tema de la incertidumbre. Creo que en ese sentido usted le ha dado un gran aporte a este curso, pero no solo a este curso, sino a la disciplina en general en nuestro país, ¿verdad? Eh, sí quisiera no desaprovechar la oportunidad para que nos indique cómo pueden conseguir su libro, si algún colega está interesado en conseguirlo. Los 6 pilares de la empleabilidad, ¿cómo lo podría conseguir? Ok, sí eh, es una herramienta interesante. Yo se las ofrezco humildemente. Pueden contactarme a mí, a, a mi correo electrónico, Osvaldo Murillo, todo pegado en minúscula, @gmail.com. Se contacta conmigo para hacer las solicitudes y ahora en tiempo de pandemia, pues se restringe un poco las opciones, pero ya sea que se las pueda hacer llegar por correo en Costa Rica o que tiene un costo adicional. El libro tiene un valor de 6.000 colones, pero ahí el adicional son como 2.000 algo dentro del área metropolitana y 3.000 algo fuera del área metropolitana, según me dijeron Claro. en correos. Y pueden, también podemos coordinar un día, ¿verdad? Y no viven tan lejos aquí del área central de San José y a veces ahí dicen, nos ponemos de acuerdo un día y dicen, nos vemos en tal lugar y yo voy y le dejo el paquetito y con todas las medidas de seguridad y, y listo. Perfecto, buenísimo. Y no sé, Osvaldo, si gusta darle algún mensaje final, alguna recomendación final a los compañeros que quieren eh, mejorar, ¿verdad? En los procesos de orientación, incorporar la incertidumbre en la toma de decisiones y ahora este término que creo que nos parece muy interesante, promover la esperanza con las diferentes poblaciones que trabajen. Sí, yo creo que lo más importante es que no nos peleemos con la incertidumbre, es desgastante dentro de los procesos de orientación. El primer paso, creo que en ese ensayo se los explico un poco. El primer paso siempre va a ser poder validar la situación de la persona que siente incertidumbre, porque no es sencillo sentirla, asumirla
etcétera. Creo que el primer paso siempre va a ser tomar conciencia de esa incertidumbre, hacer valer ese espacio y después empezar a trabajar con la persona para que empiece a verse a sí misma desde otra perspectiva y asumir procesos donde se le dé una participación activa a la persona, no solo receptiva de adaptación al cambio, sino hacerle entender a la persona que ella misma puede generar los procesos de cambio que necesita. Y eso lo podemos hacer indagando cómo en las 3 preguntas de los valores existenciales de Frank. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Y cuál es mi actitud? Por lo menos para empezar, esos serían criterios muy interesantes. Ya después, la creatividad de cada una y cada uno de ustedes para poder hacer estas preguntas y llegar a reflexionar sobre ellas, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Osvaldo, por aceptar nuestra invitación. Bueno, con mucho gusto y espero verles algún día, en algún momento, ya en la presencialidad y poder compartir un poco más al respecto. Gracias.